Primero, no ha habido un año en los últimos 20 que el presupuesto de lo que vamos a recaudar de ingresos se haya cumplido. El Estado panameño tiene 2 décadas de estar en un déficit constante, perenne, y por ende entonces los abusos en temas de deuda y demás. Hablar del ITBMS, que es un elemento fundamental de la economía panameña para efectos del manejo de las finanzas públicas, merece detenimiento, cautela y mucha, pero mucha evaluación. Con eso dicho, hay muchos factores que suman y aportan a la idea que Nayib Bukele propuso esta mañana. Otros países que lo han hecho, por ejemplo, donde se ha visto un volumen extraordinario de ventas, y no necesariamente solo en los artículos que van a estar exentos de ITBMS, sino que es un efecto de permeo a la economía. Recordemos de nuevo que en economía no necesariamente ese 2 más 2 es 4, porque muchas veces las acciones que tomamos pueden tener efectos de contagio, tanto positivo como negativo. Por ejemplo, un fin de semana en el que se exonere o se libre a ciertos grupos, a ciertos artículos del ITBMS, pudiese generar tanto más consumo que compense precisamente lo que el gobierno o el Estado va a recaudar. A mí me parece, de nuevo, el éxito que ha tenido en otros países, la metodología con la que cobramos en Panamá los impuestos y la manera en la que nos volcamos usualmente los panameños a consumir puede sumar muchísimo a la iniciativa. Creo que puede ser muy positivo. El caso Colombia, que al final es el que nos sirve un poquito de referencia, sí, que estuvo en vigencia 2 o 3 años, sí, tengo que refrescar la lectura sobre el tema. El gran debate era el hueco fiscal en que se encontraba, claro, ¿no? Entonces, acá en Panamá, teniendo ese antecedente que usted nos plantea, sí, sabiendo que la ley establece que usted no puede eliminar un impuesto si no tiene la renta sustitutiva, sí, ponía sobre el tapete que para mí tiene el sentido si usted lo convierte en una fecha para atraer turismo. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque la renta sustitutiva estaría en sí, no está pagando por X o Y o Z producto que va a comprar tecnología principalmente, que es donde más se inclinaría el caso Panamá, sí, pero estaría pagando otras cosas, estaría pagando hotel, estaría pagando el impuesto del hotel, estaría pagando la movilización, estaría pagando la comida, no sé si es que la comida no está incluida, en fin. Pero el tema de hacerlo atractivo para nuestros sistemas siempre va a estar ligado al asunto turismo. ¿Ahí estaría la renta sustitutiva o cómo lo ve usted? Yo lo veo definitivamente por la particularidad que tiene nuestra economía de estar dependiente en servicios, en comercio, en atenciones. Si se fuera a aplicar al sector industrial o a la manufactura, nosotros no nos destacamos por eso. Sin embargo, el destino de la mano de lo turístico, pero también lo haría de la mano de iniciativas que apoyen al que está en el sector informal. Miren, yo creo que se tiene que lanzar parte de quien sea que vaya a ser el próximo ministro de Economía y Finanzas, tiene que enfocarse muy pero sencilla y sensatamente en cómo fomentar que esa empresa pequeña, la micro, la que ha sido sustento de tantas familias por tanto tiempo, pues también migre hacia un tema de formalidad. Creo que si se amarra la formalidad, una iniciativa, digamos, de convertir a los informales a formales, de que se haga en efecto de la mano de los otros gremios. Yo creo que no es solo el gremio y circunscribirlo solo al centro comercial, creo que sería craso error. Creo que tiene que ser un esfuerzo país, donde el turismo, la micro, pequeña, mediana empresa, las personas que están en el sector informal, aquellos que están tratando de atraer inversión extranjera directa de una u otra manera, también que se cuadren, que haya un esfuerzo en restaurantes, en hoteles, bares, discotecas, donde se haga una gran fiesta, donde el país se replantea y se reenfoca económicamente hablando. No pueden ser esfuerzos aislados. Yo invitaría de nuevo la iniciativa que se plantea esta mañana, que sea parte de un plan de recaudación fiscal, donde haya tecnología, donde haya menos evasión. Hugo Enrique, grandes problemas tenemos en este país porque no cumplimos con nuestra obligación fiscal. La evasión, el cómo encontramos maneras para no cumplir, para exonerar, para esquivar el pago, es una de nuestras grandes dificultades. Sí, el gasto nos preocupa, los gastos esos injustificables, los onerosos, las partidas estas que no tienen sustento por ningún lado, eso obviamente pues hay que acabarlo, pero tanto más importante es el ingreso. Por eso el cálculo de lo que el ingreso pueda representar en otros segmentos, más allá de ITBMS, no seamos tan microscópicos. Creo que tenemos que ser mucho más abarcadores. Ahora, dentro de esta propuesta que deberá revisarla la próxima administración, ¿no? Pero me parece positivo presentarla antes, hablarla antes, revisar qué hace falta
hablaba Nadji del tema de que todos los negocios estén en factura electrónica porque eso va a facilitar Claro, la ejecución de este proyecto. Claro. Pero en materia económica, todos esos retos, incluyendo esta iniciativa, para empujar este sector, hacia dónde debiera tener ese norte, ¿no? El nuevo presidente electo, con la figura que vaya a escoger para ministro. Sí. Usted hablaba allí en su chiringlés de una figura que me reservo el nombre. Sí, tras bastidores. Tras bastidores, pero de ese perfil, ¿no? Sí. Los tiempos han cambiado, Carlos, por completo. Yo invitaría de nuevo a un replanteamiento de cómo, incluso cómo enfrentamos a la Dirección General de Ingresos y qué estatus tiene dentro de la gestión, porque el director general es una persona que debe ejecutar, pero también tiene que innovar, también tiene que proponer, y de la mano de quien sea que vaya a liderar pues la cosa en las finanzas públicas, tiene que haber una sinergia, una simbiosis muy particular. Invitaría muchísimo a la atención tecnológica, desde inteligencia artificial hasta blockchain, hasta todas las iniciativas que puedan eliminar fugas. Nuestro gran problema es, de nuevo, cómo recaudamos impuestos. Entonces, esa persona tiene que poner el norte, volcarse a la tecnología como un arma fundamental de recaudación fiscal. Que se le haga más fácil incluso al contribuyente. Muchas veces descansamos aquí en Panamá en la buena voluntad del contribuyente, ese que en enero empieza a animarse con las facturas, a armar la conversación con su contador. Eso tiene que ser mucho más eficiente, mucho más rápido. Entonces, el líder de la cosa pública financiera tiene que ser un hombre de visión, de sostenibilidad, de sustentabilidad y eventualmente apostar a la tecnología. Si no recaudamos, no vamos a poder ejecutar. Usted puede ser una figura, ¿sabe? No, el señor Mulino, es que lo estoy escuchando, le decía a Nadji Duque también, ¿no? Ayer sí me dijo el profesor Argote que él no aceptaría que preferiría, pero al final, si uno ama a Panamá, uno tiene que hacer las cosas por este país. Es así. La clase media ha sido la clase más golpeada en los últimos años. Sin duda. Estamos a punto de desaparecer, mi querido Carlos. ¿Qué hace la clase media? Tiene 2, 3 ingresos para poder aguantar. Y entonces, allí, ¿quiénes pagan todos esos impuestos? La clase media. Hay que encontrar una manera de fortalecer a esta clase. Y usted también tiene sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Ministro en potencia. Yo siento de nuevo que en la medida que podamos proveer esa sostenibilidad, y tenemos que ser, Susana Elizabeth, mucho más creativos. En Panamá tenemos ciertas fijaciones con instituciones, con a lo mejor enamoramientos de estos apasionados de que sencillamente sentimos de que porque ha sido así por 15 o 20 años, así tiene que ser. Mire, traigo a la palestra un nombre que para muchos es prácticamente palabra sucia: el Fondo Monetario Internacional. Cada vez que hemos hablado del Fondo Monetario, no, lo que pasa es que ocurrió en Argentina, los llevaron, son onerosas las tasas. El Fondo Monetario Internacional en los últimos 20 años puede ser una de las entidades financieras de mayor innovación, bonos verdes, bonos naranjas, la economía que tiene que ser hasta la plateada, de aquellos que vamos envejeciendo en el tiempo. Todo eso, el Fondo Monetario lo está apadrinando. ¿Por qué no retomar? ¿Por qué en lugar siempre nos vamos y nos montamos un avión, nos vamos a Nueva York? A lo mejor hay que ir a Washington, en vez de ir y hacer entonces un... Creo que es momento de la creatividad, Susana Elizabeth, de llamar a otras alternativas, mucha innovación, mucho deseo por tecnología y por hacer las cosas bien. En la medida que eso, yo creo que caiga en esa gran olla de buenas soluciones, Panamá va a tener mejores días, sin duda alguna. Retomar e innovar, definitivamente tenemos que apuntar hacia allá. Pero fíjese, me quedo con algo que dijo Nadji, y es que en el tema turismo tenemos el plan maestro. El gran problema es que la mayoría de los que llegan a turismo llegan con su propio librito. Y ese plan que nos ha costado, porque a propósito de inversión nos costó, ¿verdad? Sí. Todavía tenemos mucho por hacer con él porque lo actualizamos. Sí. Ahí tenemos una herramienta. Sí, innovación, pero usemos lo que tenemos, que ya lo hemos hecho y que está bien hecho. Y ejecutar. Solo hay que ejecutar. Ejecutar, Hugo Enrique Fabani, ejecutar. A veces nos cuesta muchísimo aceptar el trabajo de otros que han sido semilla, que se ha sembrado, que está germinando la posibilidad de hacerlo sostenible en el tiempo. Hombre, sigamos las buenas cosas. Aquí mismo en Radiografía lo hemos hablado. Presupuestos abiertos, presupuestos transparentes. ¿Por qué cambiar eso? Si ya el ministro de Economía y Finanzas saliente, pues hizo un trabajo noble en los últimos 3 años. Sigamos. En temas de competitividad, está la Agenda Nacional de Competitividad 2024-2029.
hecha, administrada por panameños, asesorada por extranjeros, complementada por las mejores prácticas del mundo, de los países más competitivos. ¿Por qué de nuevo diseñar algo diferente? Ejecutemos. Escuché tu referencia, Hugo Enrique, al tema de los PowerPoints y las presentaciones. Nos fascina hacer eso y presentarnos y actarnos y preparado y elaborado por fulanito de tal. No, ¿qué importa quién lo elaboró? La cuestión es que sea sensatamente hecho y en Panamá tenemos muchos insumos, diagnósticos, trabajos, proyecciones que se han hecho de la manera más sensata y responsable. Por Panamá es el momento de trabajar, de ejecutar, de que se nos mida. Yo sí albergo la esperanza de que el ministro de Economía y Finanzas, su equipo, una vez cada 3 meses, presenten a la nación panameña. Estos son los indicadores. Que sea transparente, que sea noble en su trato. Yo creo que ahí está la clave del asunto. Innovar, retomar sí, y ejecutar. Fíjese que aquí cuando hablábamos de los indicadores en salud y nos vino la pandemia económica, le decíamos... Se necesita igual informes, tener los números reales, oficiales, para saber qué camino tomar, pero nunca fue posible. Lo podemos rehacer. Lo que pasa es que a quienes les gusta hacer PowerPoint, bien, es un negocio, pero hay jefes que les encanta ver PowerPoint. O sea, y lo piden. Hazme una presentación así, entonces al final si tu líder y tu jefe no te pide más, tú le vas a llevar el PowerPoint con el que lo vas a enredar. Algún día antes de morirme espero verlo convertido en... No chiricano, porque eso está duro, pero el ministro de Economía y Finanzas probablemente sí, señor Araúz. Ojalá que sea así, ojalá que Dios determine las acciones que los panameños, todos, sin distingo de algún tipo de preferencia ideológica, tenemos que implementar porque el país lo amerita. Es una coyuntura que exige lo mejor de todos. Lo quiero mucho. Igualmente. Pero no es chiricano. 9 de la mañana, 1 minuto. Yo le extiendo la ciudadanía. Nos vamos. Gracias.